revisando las Sagradas Escrituras, podemos leer y concentrarnos más que todo en el acontecimiento más grande de la historia, que fue la resurrección del Maestro. En el pasaje 24 de Lucas, versículos 13, 24, Lucas 13, podemos leer y concentrarnos en este mensaje tan hermoso, tan lleno de una revelación de que han pasado 2000 años y todavía sigue vigente, tal como fue ayer. ¿Por qué? Porque si hace 2000 años, cuando el Maestro resucita, después de andar 3 años de ministerio con sus discípulos, ellos nunca le pudieron captar, entender, viendo los prodigios, viendo los milagros, viendo las maravillas que hizo Él frente a sus ojos. Sin embargo, sus ojos seguían velados. Hoy en día, muchas almas todavía continúan en ese estado. O sea, que se han quedado todavía con ese velo tapado sin ver más allá del mensaje, sin querer aceptar el propósito, incluso viendo milagros, hoy en día viendo maravillas también, porque la palabra es eterna. Los milagros de hace 2000 años son los milagros de hoy. Las maravillas de hace 2000 años son las maravillas de hoy. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Pero podemos leer y centrarnos en este momento para ver qué es lo que aconteció con aquellos discípulos con los que el Maestro anduvo y que no le pudieron entender, que no le pudieron aceptar y no pudieron darse cuenta que era el mismo Dios. Y el motivo del por qué fueron velados sus ojos, dice la palabra. Y esto ocurrió y aconteció en el camino a Emaús, un lugar de Jerusalén. Y dice la palabra, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas aquellas que habían acontecido. ¿Y qué era lo que había acontecido? La inmolación, el sacrificio, la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Pero sin embargo, después que resucite el Maestro, se escuchaban los rumores de que Él había aparecido nuevamente. Pero no lo podían creer, no podían entender cómo era eso. Entonces ellos iban hablando entre sí, dice la palabra, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acerca y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, ciegos, espiritualmente hablando. Pero para que no le conociesen estaban cegados sus ojos, cegados en lo espiritual. Y Él les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Podemos darnos cuenta qué tanto efecto causó la muerte del Maestro, porque inmediatamente se les apoderó temor. ¿Temor a qué? A que se quedaron desprotegidos. El Maestro ya nunca más está con ellos. El Maestro se ha ido. ¿El temor de qué? ¿De ser prisioneros nuevamente por los soldados romanos? ¿Ser perseguidos mismo? Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿y qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y palabra delante de Dios y del pueblo. Uno puede decir, bueno, y esto quizás suena un poco contradictorio, pero no es así, la palabra nunca se contradice. Porque de ellos, de haber no entendido el propósito de Jesucristo al hacer los milagros y prodigios y maravillas, que en ese entonces estuvieron miles de multitudes, al mismo tiempo, ellos reconocen que fue varón profeta, poderoso en obras y en la palabra de Dios y de todo el pueblo en donde él anduvo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, reconociendo ellos, siendo sus discípulos. Pero ¿qué es lo que pasa luego? Nosotros esperábamos, dice, que Él era el que había de redimir a Israel. Todavía no se habían convencido. Ellos se suponían, ellos pensaban, creían, esperaban, confiaban. Pero cuando murió, todo se acabó. Volvieron a sus quehaceres, porque no habían entendido. Estaban velados sus ojos. Estaban ciegos espiritualmente. Pero hoy en día todavía continúa esa ceguera. Porque pese a que escuchamos la palabra, escuchamos mensajes de salvación, asistimos a la iglesia. Y muy bonito muchas veces en actividades, sean de prédicas, o sea de conciertos de música cristiana, o llámese todo lo que se relaciona al mensaje, al plan de salvación, todavía existe la ceguera espiritual, todavía los ojos están velados de no querer aceptar de que el único camino hacia Dios es Jesucristo. Sin Él no hay salvación. Pero sigamos. Al tercer día ya, dice, ya era tiempo supuestamente que ya aconteció de lo que fue crucificado, sepultado, y ya habían llevado 3 días. Y ellos le refutaban sin darse cuenta que el que caminaba con ellos era el mismo maestro. Y entonces, ¿qué era su comentario? Ya llevan 3 días y tú no lo sabes. Imagínense. Aunque también nos ha asombrado, unas mujeres comentaban de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, porque estamos hablando de María cuando fue al sepulcro, y ellas tuvieron un encuentro ya con la gloriosa resurrección de Jesús de Nazaret, y al tener un encuentro con el Maestro, entonces no pudieron aguantar el gozo, no pudieron esperar. Inmediatamente corrió la voz por todo el pueblo hacia los discípulos. Y todo entonces empezó de nuevo una efervescencia, una convulsión de que el Maestro había resucitado. Y no lo podían creer, no lo podían aceptar. ¿Por qué? Porque seguían con un velo en sus ojos, un velo espiritual que no les permitía ver el propósito del Maestro cuando estuvo con ellos antes de su crucifixión.